Bueno, ven la presentación, ¿no? Que se mueve. Bien. Bueno, hoy tenemos otra clase más de funciones y vamos a trabajar con lo que es función inversa, ¿sí? Que ya lo estuvieron viendo hoy. Es un tema que ya estuvieron viendo en la teoría y que es un tema interesante conceptualmente, como que se pueden trabajar varias cosas desde acá. Y la idea es, sobre todo eso, poder ver bien en detalle las cuestiones más conceptuales que hay atrás y trabajar con algunas actividades que estaban en la guía adicional. Bueno, entonces, hoy vamos a arrancar con este tema que les nombré, que quizás lo estuvieron ya viendo en el libro, en la teoría. Es un tema hermoso, divino, increíble. Por ahí, bueno, sí, realmente no es quizás tan entretenido. Esa foto es para un meme. ¿Cómo? Que esa imagen es para un meme. Lo es en sí mismo. Sí, sí, sí. Es como función inversa, sí. O no. Eh, hablando de eso, después le voy a pasar una foto de Breyo que es un meme. Se los comparto. Vieron que en el cronograma yo por ahí les pongo cosas como, pues supongo que lo ven todos. La otra vez, por ejemplo, les puse que si podían, que se suscribieran al canal de matemática, que nos sería muy útil, porque una vez que se llegan a los 1000 suscriptores, el canal se puede monetizar y plata que entre a la cátedra puede servir para cosas académicas. Entonces, si están suscritos y pueden hacerlo, genial. Creo que faltan 50 para llegar a 1000. Así que después les pongo también ahí en el cronograma el link a la foto del meme. Entonces, quiero que veamos primero como lo conceptual, sin tanto cuestión simbólica o estricta atrás, ¿sí? Básicamente, si yo tengo una función f, su función inversa va a ser la función que haga el camino inverso, ¿sí? O sea, supongamos que yo tengo una función f evaluada en 3, en un elemento 3, me da como resultado 5, y supongamos que g es la función inversa de f. O sea, si yo lo hago en diagramita, que para este tema de las diagramitas que son bastante útiles, ¿sí? Acá muestro cómo al elemento 3, al aplicar este, le corresponde el elemento 5. Entonces, ¿qué sabemos acerca de G? O sea, con la información que tenemos hasta acá, ¿qué podemos decir de G? ¿Qué es la inversa de f? ¿Qué es la inversa de f? Que G en 5 te da 3. Bien, perfecto. G es la inversa de F, es así. Es uno de los datos, digamos, está dado acá, perfecto. Y además sabemos que si F en 3 me da 5, el concepto, ¿sí? De función inversa lo que me quiere decir es esto, que si esta función F en 3 me da 5 y tengo una función que es la inversa de F, que en este caso la llamamos G, le podríamos haber llamado de cualquier manera, cuando lo que va a hacer esa G es deshacer lo que hizo F. O sea, lo voy a aplicar en 5 y me va a dar como resultado 3. ¿Sí? O sea, que en 5 me va a dar 3. Y eso es algo que con estos dos datos lo vamos a poder asegurar. ¿Sí? Entonces, siempre la función inversa lo que va a hacer es hacer el camino inverso. ¿Sí? A 3 le asigné 5, la inversa a 5 le va a asignar 3. Si una función a 0 le asigna 2, la inversa a 2 le asigna 0. Y así. Ese sería como el concepto básico. Y cuando uno lo ve, o sea, si lo miramos así, es relativamente sencillo. ¿Sí? Ahora, aparecen como algunas complicaciones
relacionadas al concepto que tienen que ver con esta preguntita, ¿sí? Porque yo recién, o sea, como en este ejemplo cortito de recién, dije, bueno, G es la inversa de F. Entonces ahí no solo que dije que esta función G era la inversa, sino que además, para que G sea la inversa de F, esa inversa tiene que poder existir. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con esto. Si dada una función F, si siempre existirá su inversa, ¿sí? Y esto, lamentablemente, no siempre va a ser así. Y también es una de las cuestiones más que más molestias causan en función inversa, ¿sí? No es tanto el concepto en sí de qué es la función inversa, sino de ver cuándo una función admite inversa, qué tiene que pasar para que admita, qué pasa si no, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero es que charlemos un poquito. Acá ya no hay diapos armadas, lo vamos a ir haciendo. Esto. Me viene otoñal, con los colores y con los ejemplos. Entonces me gustaría que veamos un poco eso, ese tema de cuándo la función admite inversa, cuándo no y por qué, y no tanto desde la teoría de acordarme de memoria qué tiene que pasar, sino de razonarlo, ¿sí? Partiendo de esta base de que si una función admite inversa, lo que va a pasar es que para cada elemento que yo le aplique la función inversa lo va a deshacer, siempre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que, expresada verbalmente, que haga esto, que a cada día del año, o sea, del año calendario, de 365 o 66 días del año, le asigne la estación en la que nos encontramos. Primero, antes que nada, esto así como, esto es una función. Sí. Sí. Sí, profe. Inversa. Bien, perfecto. Ahora, admite inversa. Bueno, admite inversa porque elementos del codominio, o sea, cuando aplicas la inversa, elementos del codominio tienen más de una imagen, que serían, no sé, ahora no, ¿cuánto dura una estación? ¿Cuatro meses? Bueno, pero serían a una estación se le asignarían 120 días. Bien, 3 meses duran. 3 meses. Sí, sí, 90 no sé y hacer. 21. Perfecto, o sea, no admite inversa, y esa es una buena manera de verlo, ¿sí? Si yo quiero, digamos, si yo a 2 días, por ejemplo, ¿qué día es? 1 de junio. Si al 1 de junio le hacemos su estación, es otoño, y del otoño puedo volver al 1 de junio, si quiero, pero puedo volver a otros 89 o 90 días más. Profe, perdón que te corte, pero Sí. yo por lo menos no veo lo que Sí, estás sí, presentando. Sí, eso siempre, que vean que algo, díganlo rápidamente. Y por ahí por el chat no lo leo. Sí, porque cuando comparto, digamos, la presentación es una cosa y la ventana de PowerPoint es otra. Entonces recién cuando salí la presentación se cortó y me olvidé. Ahora sí. Porque pensé que no era necesario. No, tampoco lo era. Pero ya está bien, perfecto. Bien, entonces, no admite inversa, y como estábamos hablando recién, yo puedo ir de cada día, por ejemplo, de cada día del otoño, desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio, y asignarle a cada uno de esos días esa estación, pero después del otoño le puedo asignar cualquiera de esos días, no sabría cuál es, o sea, no podría deshacer, no podría hacer el camino inverso, ¿sí? Profe, Bien, sí. ¿yo puedo decir que no admite inversa porque tiene tramos donde es constante? O sea, Sí, porque, o sea, no sería inyectiva. Bien, sí,
sí a todo. Vamos por partes. El tema de que no sea constante, o sea, te digo que sí, en el sentido de que entiendo lo que vas. Por ahí acá estamos como mezclando un poco cuestiones de la función constante, lo usamos cuando nos referimos a funciones escalares, ¿sí? Donde trabajamos con números en el dominio y el codominio, ¿no? Acá es como que si yo quisiera graficar estación del año en función del tiempo, bueno, podría marcar un eje donde marco como 4 estaciones y me quedaría constante en ese sentido, pero sería como un poco extraño. Pero sí, o sea, si yo lo pienso así como que tengo varios elementos del dominio que me dan la misma imagen, eso en una gráfica de una función escalar sería como una función constante, o sea que en ese sentido sí. Ahora, lo de la inyectividad, eso sí, o sea, eso aplica, digamos, a funciones de, independientemente que sean escalares o no. En este caso, esta función no es inyectiva, ¿sí? Y por lo tanto, no, ya con eso puedo ver que no admite inversa. Entonces, estudiamos un poco todo eso, ¿sí? Primero, esto fue lo primero que dijeron. A distintos días se le asignará la misma estación. Bien, esto que yo escribí acá, que fue lo que dijeron al principio, de que tenía 90 días distintas que asignar a la misma estación, esto a mí ya me asegura que la función no va a admitir inversa porque no voy a poder cumplir con su concepto. Y esto es lo que, digamos, si pensamos en las características que tienen las funciones, porque les podemos asignar, sería que la función no sea inyectiva. ¿Sí? Después veremos más como en detalle, o la tendrán ahí para ver en sus casas a la definición. ¿Sí? Pero que una función no sea inyectiva, lo que quiera decir, lo que quiere decir es que Sí, eso se puede definir como monotonía. O sea, para todos los X, la F en, o sea, para un par, digamos, de X, la F en X de 1 puede ser o menor o mayor que F en X2. Eso va a depender de la monotonía de la función. Las imágenes tienen que ser distintas. Claro, para valores Sí. distintos del dominio las imágenes tienen que ser distintas. exacto. O sea, la definición es similar a la de monotonía, en el sentido que también partimos de una condición para dos elementos cualquiera de la variable independiente y damos una condición sobre cómo tienen que ser las imágenes. ¿Sí? Para la inyectividad, de vuelta, esto sería una función que es inyectiva. Esta función inyectiva se cumple que si tengo dos elementos distintos del dominio, entonces las imágenes sí o sí van a ser distintas. O dicho de otra manera, no puedo tener dos elementos distintos que tengan la misma imagen. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, X1 y X2 podrían ser 1 de junio y 10 de junio, y las imágenes serían otoño y otoño, y nos estaría cumpliendo que para dos elementos distintos las imágenes sean distintas. Lo de la monotonía, creo que ¿quién estaba hablando? ¿De Elías era? Eso, Sí. ¿qué era lo que habías preguntado o comentado? No, es que estaba diciendo que si es inyectiva o no se puede ver con la monotonía. O sea, si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Perfecto. Sí, eso lo pueden también, son como demostraciones incluso que pueden hacer, que no son tan complejas. Que básicamente lo que saben es que si ustedes tienen, por ejemplo, una función estrictamente creciente, supónganse una recta, van a poder asegurar que esa función va a ser inyectiva. Porque si las
imágenes siempre crecen, siempre son mayores a medida que me mueven los X, entonces nunca van a poder ser iguales. Ahora, que una función sea inyectiva no quiere decir sí o sí que sea monótona. So, digamos, cuidado con esa ida y vuelta, ¿no? Yo puedo tener una función que sea inyectiva y que, a su vez, no sea eso, que no sea monótona. Por ejemplo, a ver, ¿se les ocurre cómo podría ser una función inyectiva y que no sea monótona en su dominio? ¿Una par, puede ser? Las funciones pares no van a ser inyectivas, porque, por ejemplo, no sé si yo hago esto así, qué lindo, suponete que sea par, ya no va a ser inyectiva. No importa, no quiero tampoco como detener demasiado en esto porque es un detalle, pero por ejemplo, lo que estábamos diciendo recién es que si yo tengo una función monótona, por ejemplo, una función estrictamente creciente, voy a poder asegurar que sea inyectiva. Ahora, yo puedo tener una función inyectiva y no voy a poder asegurar que sea monótona. Por ejemplo, yo podría tener algo que sea así y después sea así. Fíjense, la función es inyectiva, no tengo un mismo valor de imagen para dos X distintas, pero la función no es monótona. Tengo un tramo donde está creciendo y después un tramo donde está decreciendo. Bueno, eso, detalle. Volvemos a lo que estábamos. Si no les quemó mucho el cerebro. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Lo que vemos acá y lo que podemos, si me permiten, concluir sin... Yo lo voy a concluir. Ustedes díganme si no ven por qué, díganmelo. Pero, básicamente, fíjense que yo necesito que una función sea inyectiva para que pueda admitir inversa. Porque si no es inyectiva, ya vimos en este caso de que no va a haber posibilidad que admita inversa. Eso lo van a ver siguiendo la teoría también, o la manera de escribir esto es que la inyectividad es una condición necesaria. Si ya mi función no es inyectiva, yo voy a poder asegurar que no admite inversa. Ahora, si es inyectiva, bueno, es necesario que eso pase para que la función admita inversa. Ahora vamos con el siguiente caso. Es esta función. Una función que a cada árbol de un parque le asigne su ubicación en el terreno. Imaginemos como si yo tuviera el árbol y pienso su ubicación en el plano, ¿no? En qué parte del terreno estaría ubicado. Entonces, supónganse que acá tengo esto, tengo un parquecito. En verde. Tengo un parque y tengo eso, una función que me da para cada árbol qué ubicación tiene en el terreno. Entonces, ¿qué les parece? Primero, ¿eso va a ser función? Sí. Sí. Bien. ¿Va a admitir inversa? Sí, porque a cada ubicación le va a dar un solo árbol.
Bien, perfecto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pasa que también tendrías que plantar un árbol en todo el terreno, o sea, para que te quede el mismo conjunto imagen y codominio. Bien, o sea, acá la complejidad que aparece es una complejidad un poco molesta. Y les diría que es como, en un punto se ve como media como innecesaria, y dice, bueno, ¿por qué molestan con esto? Pero bueno. Acá el tema es un poco eso, es un poco, no sé si más difícil, es un poco menos obvio que el tema de la inyectividad, ¿sí? Porque imagínense que tenemos un parque, así, un parque medio desértico, un parque con 3 árboles, y tenemos un plátano, un álamo y un ¿qué? Bueno, algún árbol más. ¿Cuál? Un pino. Hay ¿cómo se llama? Una araucaria. Bien, entonces, supongo que cada uno de esos es uno de esos árboles. Entonces, mi función lo que le va a asignar es como eso, como a cada una de las funciones, a cada uno de los arbolitos, una posición. Entonces, supónganse que el plátano está acá, le asignaré esta posición, que el álamo está acá, supongamos que la araucaria está acá. Bien, ahora, si yo pienso en mi función inversa, está claro que a esta posición le asignaré el plátano, a esta posición le asignaré el álamo y a esta posición le asignaré la araucaria. Pero, ¿qué pasa si yo tomo esta posición? ¿Sí? Es una posición en la que no hay árbol, básicamente. Fíjense que en ese Deja de ser caso, la inversa. O sea, la inversa no existe porque no sería función. exacto, o sea, la inversa, si yo pienso, acá sería, si yo pienso que mi dominio de la inversa es todo el terreno, no sería función, porque le estaría asignando a cada elemento del dominio, ¿sí? Un único elemento, bueno, no estaría asignando a cada elemento del dominio algo directamente, ¿sí? Entonces, acá es donde aparece la otra condición, ¿sí? Que necesitamos para que una función admita inversa. Básicamente, para que esta función admita inversa, lo que tendría que pasar es que, o sea, que yo no pueda ir desde este punto que no era imagen de nada, sino que solamente los elementos del dominio de la inversa tienen que ser estos 3 lugares donde había árboles. Como que, digamos, el dominio de mi inversa tendría que ser este. O sea, únicamente esos 3 circulitos. ¿Sí? Y entonces, para que este sea el dominio de la inversa, acuérdense que la función lo que hace es siempre deshacer lo que hace la función original. Entonces, si ese es el dominio de la inversa, es porque ese también tiene que ser el codominio de la función f. Y acá es donde aparece esa cuestión de el codominio que hablábamos al principio, ¿sí? De la primera clase, me acuerdo, la segunda, la primera de funciones, que estuvimos ahí hablando un poco del tema del codominio para las funciones escalares, es decir, que podíamos tomar los reales, pero también podíamos tomar el conjunto imagen. ¿Se acuerdan de toda esa cuestión? Toda esa discusión ahí que yo les dije como, bueno, esto ya lo vamos a ver. Bueno, acá aparece, ¿sí? Para que, en este caso, fíjense, yo podría tomar, vamos a llamarle a f de la función que le asigna a cada árbol su ubicación. Para f podría tomar como codominio
todo el terreno. En ese caso, como estamos viendo, sería como está explicado acá, la función no admitiría inversa. ¿Ven? ¿Eso se ve claro que en ese caso no admite inversa? Voy a suponer que sí. Ahora, Capaz Sí, que sí, para sí. concluir, sí, se podría decir que si la imagen no coincide con el codominio, no admite inversa. exacto. A eso vamos a llegar. Perfecto. O sea, acá tenemos como otra cuestión, digamos, otra condición necesaria, digamos. Yo necesito, ¿sí?, que el codominio de mi función sea igual a la imagen, para que cuando tome la inversa, en su dominio no queden elementos que no tengan Sí, que no estén imagen asignados para volver. a un codominio. Exacto. Entonces, para este, podría tomar como codominio todo el terreno, en ese caso, este no admitiría inversa, pero ¿cómo lo podemos escribir? Ya que habría elementos del dominio de la inversa, vamos a ponerlo entre comillas porque estamos diciendo que no existe, no tendrían imagen. Entonces, en este caso es donde necesitamos sí o sí acotar el codominio de la función f a su conjunto imagen. Y fíjense que acá hay como una diferencia con... bueno, para terminar con esto. Y eso tiene un nombre, que si para una determinada función su codominio y su imagen son iguales, ¿sí? Codominio, voy a escribir palabras mejor, y el codominio y conjunto imagen. Una función coinciden, la función es surjectiva. Entonces, fíjense que acá hay como una diferencia con la inyectividad, una diferencia más bien como en cuestiones prácticas, que tiene que ver con lo siguiente. La inyectividad, volvamos un segundo al ejemplo anterior. Yo acá tengo eso, a cada día del año una estación. Si quisiera modificar de alguna manera esta función para que la función admite inversa, es como que es más complicado, digamos, en el sentido de que pierdo información. Tendría que elegir, bueno, para cada estación tendría que elegir como un único día de esa estación al que yo elija asignárselo con algún criterio. Por ejemplo, o sea, el primer día de esa estación del año. Entonces, al invierno le asigno el 21 de junio, a la primavera el 21 de septiembre, por ejemplo. Pero estaría como perdiendo información. Ahora, en este caso, si yo tengo una función que no admite inversa porque tomé como codominio, en este caso, todo el terreno del parque, yo puedo acotar ese codominio al conjunto imagen y, o sea, matemáticamente va a cambiar la función. Le tendré que dar otro nombre porque cambié uno de los conjuntos. Pero como que el cambio es matemático, ¿entiende? Como desde la perspectiva de lo que hace la función, voy a tener una función que le va a seguir asignando a cada uno de estos tres arbolitos, cada una de estas posiciones, y que mi codominio incluya o no incluya lo que está por fuera, a efectos prácticos no me va a cambiar. Eso me interesa por ahí que se vea claro. O sea, en el sentido de que si ustedes tienen, por ejemplo, una función que no es surjectiva, pueden simplemente cambiar el codominio por su conjunto imagen, llamarle con otro nombre a la función, rebautizarla, pero ya está, la van a hacer surjectiva y eso no les va a generar mayores inconvenientes.
Ahora, si la función no es inyectiva, ahí, bueno, hay que ver qué se hace, si es que se puede hacer algo. Pero me interesa que se vea bien como esa diferencia entre inyectividad y subyectividad. Y acá voy a copiar esto que, como recién, que es que una función debe ser ahora subyectiva para admitir inversa. O sea que la subyectividad es también una condición necesaria para que una función admite inversa. Bien, hasta acá estamos. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Qué bueno, cuántos síes. Profe. Bárbaro. Bueno, y a esto, si más o menos estuvieron siguiendo la teoría, me interesaba hacer así como una especie como de repaso en un punto, pero verlo así desde un contexto aplicado. Y bueno, si estuvieron viendo la teoría, habrán visto que si una función es inyectiva y es subyectiva, como a ese conjunto de dos condiciones se le llama que una función sea biyectiva. Inyectiva. Perfecto. Y si una función es biyectiva, ahí sí tenemos una condición de necesaria y suficiente, o un sí, solo sí, de que una función admite inversa. Entonces, si una función es inyectiva y subyectiva, puedo asegurar que es biyectiva, y por lo tanto puedo asegurar que esa inversa, que era como esta pregunta acá, existe. ¿Sí? Y entonces, ¿qué concluiríamos acá? Es necesario Queda- que sea biyectiva. Hermoso. Sea inyectiva y subyectiva. Bueno, y entonces esto, o sea, esta cuestión de que una función deba ser biyectiva para admitir inversa, es lo que es interesante que lo puedan ver así, o sea, que lo puedan ver desde la comprensión y no desde el recitado, ¿no? De decir, si una función es inyectiva y subyectiva, entonces admite inversa, y como, no. ¿Sí? Es importante que entiendan cada uno de esos pasos, porque básicamente si lo entienden es la manera en que se lo van a acordar hoy y se lo van a acordar dentro de 3 meses sin necesidad de tener que estar todo el tiempo estudiándolo de vuelta. Y así es como deberían estudiar toda la materia. Bueno, acá les dejé un ejemplito más, pero no los dejo para que lo miren. Igual no tiene nada extraño. Pero ya con esto yo soy feliz. Bueno, ustedes estuvieron viendo las actividades adicionales de la guía. Bueno, eso sí, me interesaría saber en general cómo vienen con la... A ver, me interesa saber lo siguiente, porque a mí esto también me sirve para acomodar y organizar las clases. Y acá me interesa que opinen la mayor cantidad de gente posible. ¿Están, digamos, llegando a ver los videos y a hacer las actividades previamente como para consultar dudas acá? ¿O lo que ven en la tarea de aula es como el primer acercamiento a las actividades? O sea, por ejemplo, para hoy tenían que, o estaba propuesto las actividades adicionales de función inversa. Entonces, la pregunta es, ¿las estuvieron viendo y haciendo o intentando hacer? ¿O todavía no vieron las actividades?
absoluta sinceridad. Yo, en mi caso, las intenté hacer, profe, pero ¿usted se refiere a que, por ejemplo, hagamos lo que nos sugieran en teoría, digamos? Mm, No, o sea, acá o sea, por un lado tienen sí los videos de teoría para ver y Yo le digo en mi caso, las actividades hago solamente las que ponen el cronograma. las que pongo yo. Y sí, Sí, yo también. por ejemplo, Yo a también, estas, pero tengo tiempo, llego. Yo también. Hago las por que ejemplo, a recomiendan. estas alturas estaríamos trabajando con cuadrática. Pero yo todavía no hice actividades de cuadrática, pero más o menos, ya leí la teoría. Y bueno, Eh, pero todavía no trabajé con actividades de cuadrática. no, pero igual, no, y mi pregunta no es esa. Está perfecto que todavía no se han trabajado con actividades de cuadrática. A ver, la idea, en un caso ideal, sería que vayan siguiendo la teoría con los videos que les propongan la teoría y las páginas del libro, y después en la tarea de aula vamos a ir trabajando con esas actividades relacionadas a cada uno de los temas. Entonces, la idea, si se fijan, por ejemplo, la última clase que fue el viernes, acá les puse tarea, actividades adicionales de función inversa, disponibles en el Drive o en el siguiente link. Entonces, la idea para hoy, tarea de aula, según el cronograma, era que trabajaran con estas actividades de función inversa, que es con lo que estamos trabajando hoy. La pregunta es cómo vienen con los tiempos, o sea, si llegaron a ver estas actividades adicionales de función inversa, o si vienen un poco más atrasados y hoy es la primera vez que lo van a ver, porque son dos maneras distintas de trabajar y las dos son válidas, digamos, como trabajar en la clase un primer como acercamiento al tema y que después sigan, o que ese primer acercamiento lo hagan ustedes con las actividades y acá veamos más dudas y demás. Me pasa, profe, que por ahí las actividades son, o sea, dentro de una actividad pone 31, hay más. Y como que por ahí a mí me pasa que por ahí no llego a hacer todas. O pruebo a hacer y me lleva tiempo y algunas no las entiendo y las dejo. Y veo si con las clases las podemos hacer a eso. Bien, eso está perfecto. Acuérdense, bueno, la primera clase se los aclaré, pero es algo que se los voy a aclarar muchas veces. El tema, digamos, el libro tiene muchas actividades. Entonces, por un lado tiene como una selección de actividades, en el sentido de ir viendo, bueno, eso. Acá está la 31 y no está la 30. Y por otro lado, cada una de las actividades, no todas, pero algunas tienen muchos ítems. Entonces, lo importante en esas actividades que tienen muchos ítems es que hagan algunas. ¿Cuánto? Dependerá de cada quien, del tema, dependerá de si hacen un par y se sienten ya seguros, o si hacen un par y costó un montón y no entendieron y tienen que hacer más. Pero eso, si una actividad tiene 15 ítems, hagan 2, 3, 5, 6 y pasen a otra actividad y los otros los podrán hacer en otro momento o quizás ni sea necesario. Pero en algunas actividades, bueno, por ejemplo, las que quedan para la semana que viene, yo les marqué algunos ítems en particular como para guiarles eso, pero en general, cuando trabajen por su cuenta, eso no se quede en una actividad de terminar todo, porque son muchas. Después, entonces, cuando estén estudiando para el parcial, podrán hacer otras que no hayan hecho y demás. Pero eso vayan regulándolo ustedes y si ven que en una actividad hicieron un par y ya sienten que más o menos entendieron, pasen a otra. Siempre van a tener tiempo de volver a repasar. Bueno. Ahora me salen. Bueno. Yo por lo general lo que hago es verlas en clase directamente, o sea, ver su explicación y de ahí me largo a hacer, porque si no, no entiendo cómo hacerlo.
Bueno, bien, sí, bueno, veo que entonces que hay como una variedad de opciones. Bueno, yo lo que voy a tratar, digamos, de hacer es que sean como... por un lado, esto siempre traerles como alguna cuestión que no sea, digamos, estrictamente del libro, como, por ejemplo, esta que estuvimos trabajando recién de inversa, que no eran las actividades adicionales ni nada, sino algo extra como para charlar siguiente de todo y que les pueda servir. Y después quizás usar el tiempo de clase para poder discutir estas cuestiones que les sean útiles o cuestiones que siempre generen confusión, o sea, esto lo ve uno como docente, ¿no? Y demás. Y sí, voy a tratar de dejarles siempre actividades para que, actividades del libro que tengan la resolución, ¿sí? De manera de que acá no estemos como resolviendo las actividades así como paso por paso, como de manera más metódica, digamos, que es algo que tienen disponible en la misma resolución, sino poder hacerlo así un poco más charlado y un poco más también ajustado a las dudas o inquietudes que vayan apareciendo. ¿Sí? Porque para yo agarrar una actividad y empezar a hacerla, bueno, ítem A, conclusión. Ítem B, Para eso tenemos las resoluciones. Entonces, bueno, vamos a ir viendo de cada actividad algunas cuestiones. No todas, las iremos eligiendo en función de lo que vaya apareciendo. Y trataré esto de que les sirva a quienes es la primera vez que lo vean para que después lo puedan encarar y que también les sirva a quienes ya las estuvieron haciendo para no repetir lo mismo que quizás ya hicieron. Bueno. Entonces, en la guía de actividades adicionales tenían 4 actividades de función inversa. Vamos a ver un poco de cada una. La actividad 1, en principio, la vamos a trabajar, eso no en detalle, porque está bastante relacionado a lo que estuvimos viendo recién. ¿Sí? Fíjense que nos dice que las siguientes relaciones funcionales no admiten función inversa, que fue un poco lo que estuvimos viendo recién en los casos de... Bueno, en los dos casos... Profe, Sí. perdón, yo sigo viendo el cronograma, no sé si vos estás mostrando otra cosa. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, entonces acá tienen la actividad 1 de las actividades adicionales y es similar a lo que estuvimos trabajando antes, solamente que con funciones escalares específicamente, ¿sí? Pero bueno, la idea de la actividad es ver lo mismo, ver esta cuestión de, bueno, tengo estas relaciones funcionales, tengo una tabla de valores. Profe, Sí. ¿puedes explicar el B, el 1B? Sí. Tengo entonces una tabla de valores, un diagrama de Venn, una gráfica, las 3 representan funciones, pero no admiten inversa, como ya me lo asegura el enunciado. Entonces, lo que estuvimos viendo antes, las funciones o no admitirán inversa porque o no son inyectivas o porque no son subyectivas. Y entonces es para trabajar un poco con eso. Yo por ahí elegí la de la gráfica, me parece interesante para poder trabajar. Y con esto sí, vamos a trabajar con los 2 ítems. Bien. Entonces, tenemos esta gráfica de una función. Tenemos que explicar por qué no define inversa y definir unas funciones que admitan inversa sin modificar sus leyes.
Empecemos por explicar por qué. Lo que hace que esta función no admite inversa. Porque no es inyectiva. Tampoco es subjetiva. Bien, perfecto. Vamos entonces con la inyectividad primero. ¿Por qué no es inyectiva? ¿Cómo lo vemos? Y de paso veamos el criterio gráfico, porque acuérdense que siempre que tengamos una gráfica únicamente, necesitamos siempre un criterio gráfico para decir si una función es inyectiva o par o impar, creciente, si funciona o no. Sí, entonces veamos cuál es el criterio gráfico para ver si una función es inyectiva o no lo es. Hay elementos de, bueno, abscisa que comparten imagen. Sí, también se puede ver por la prueba de la recta horizontal o no. Bien, perfecto. O sea, sí. Las dos cosas que dijeron están bien. Por ahí cuando hablamos de criterio gráfico, tiene más que ver con la cuestión, en este caso, digamos, de la prueba de la recta horizontal, ¿no? O sea, la cuestión, la lógica atrás de esto, de esta cuestión de criterio gráfico, vendría a ser lo siguiente. Yo tengo por un lado la definición de inyectividad. ¿Sí? Una función es inyectiva si para dos elementos distintos del dominio las imágenes son distintas, y no va a ser inyectiva si encuentro dos elementos cuyas imágenes sean iguales. Ahora, fíjense que eso, decir que es inyectiva porque tal cosa o no es inyectiva porque tal otra, como que es algo que lo puedo decir siempre, digamos. Yo podría tener cualquier gráfica acá y podría decir es inyectiva porque o no es inyectiva porque, y tengo un 50% de posibilidades de pegarla o no sin tener idea que es inyectividad. Eso se ve, como que yo puedo ya pensarlo como una frase armada. La función es inyectiva porque ta, 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 ta. O no es inyectiva porque ta, 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 ta. Entonces, el criterio gráfico vendría a ser como el nexo entre decir que no es inyectiva en este caso porque el criterio gráfico, y eso me muestra que tengo dos elementos distintos del dominio cuyas imágenes son iguales. Entonces, siempre que trabajemos con gráficas, ese criterio gráfico va a ser como el nexo que me permita explicar por qué, en este caso, G no es inyectiva. Entonces, primero voy a escribir esto que dijimos recién. Profe, si yo uso el gráfico, ¿no podría decir no es inyectiva porque es simétrica respecto del eje Y? A ver. Puede ser, faltaría un poco de explicación. O sea, pensemos en esto. Inyectividad es una definición. Tiene su definición. Entonces, de algún modo, yo tengo que justificar que si es inyectiva, cumple la definición, y si no es inyectiva, no la cumple. Entonces, en el hecho de decir que la función es simétrica respecto al eje Y, es un camino correcto, digamos, pero me falta un paso para mostrar que esto no se cumple. ¿Se entiende? O sea, al ser simétrica respecto al eje Y, lo que acá tendrías es que... O sea, tendría que demostrar por qué es par, si digo eso. Porque sí, que sería un criterio gráfico también, pero lo que voy es que el hecho de que sea par, a vos lo que te dice... O sea, para decir que una función par no es inyectiva, que es cierto, ese paso tendrías que justificarlo, no es como un paso obvio. ¿Entendés? Entonces, podés justificar que es par, y después de justificar que es par, justificar que porque es par no es inyectiva. Pero es como complicarse un poco, innecesariamente. Es válido, igual. Está bueno distinguir eso, ¿no? ¿Qué es lo que por ahí es un poco más rebuscado o no es el camino más sencillo, pero que es válido, entonces está perfecto, de lo que por ahí tiene algún error? Eso que vos proponés está perfecto.
pero es como complejo. O sea, cuanto más uno se complejice a la hora de pensarlo, el problema de eso es más que nada que después de eso que uno pensó lo tiene que escribir. Cuanto más pasos agregue, es como más probabilidades tiene de en algún momento meter la pata. Pero básicamente, o sea, lo que vos estás proponiendo sería que si, como es par, a dos elementos opuestos le van a corresponder la misma imagen. Yo eso, digamos, lo puedo decir eligiendo elementos opuestos, si quiero, sin meterme en eso. Digamos, podría decir, por ejemplo, en -2 y en 2, las imágenes valen 0. Y ya está. Ya con eso veo que no es inyectiva. Y me ahorro justificar que la función es par y demás. Bueno, ahora, lo que sí me interesa es que veamos si ese criterio gráfico, que sería lo que me faltaría acá en lo que escribí primero, para mostrar que no es inyectiva, porque existen dos elementos distintos del dominio que tienen la misma imagen. Entonces, en general esa prueba, y que no tiene que ver, digamos, no necesita la ley, la función ni nada, es, como decían antes, la prueba de la recta vertical. Si yo encuentro una recta, no, de la recta horizontal. Si yo encuentro una recta horizontal que corte a la gráfica más de un punto, por ejemplo, esta, lo que eso va a significar es que voy a tener tengo dos puntos de la gráfica que tienen la misma imagen. En este caso va a ser, no sé, 1, algo, no importa. Entonces, voy a tener un X acá y un X acá. Las imágenes van a ser las mismas. O sea, la idea en el gráfico sería primero empezar por la prueba y después justificar qué significa que pase o no la prueba, ¿no? Claro, exacto. O sea, yo acá, en este caso, que la función no es inyectiva, puedo marcar gráficamente, y fíjense que lo que tiene, digamos, de otra cosa que tiene interesante es que, bueno, yo acá justo veo como que en -2, en 0 y en 2 tengo como esos puntitos, pero acá también fíjense que no dependo de saber valores. O sea, yo acá podría no tener ninguna escala, podría tener simplemente esta gráfica, y aún así podría justificar de esta manera, porque aquí se marcó una recta, obtuve acá dos puntitos, puntos de la gráfica, no importa, digamos, las coordenadas, y indiqué ahí abajo los valores de abscisa, también genérico, no dije, bueno, la abscisa es 2, tanto, como simplemente, bueno, los valores de x1 y x2 marcados en el gráfico, para los cuales tengo la misma imagen. Entonces acá, o sea, si yo trazo una recta horizontal en una gráfica y corto más de un punto, lo que quiere decir es que tengo más de un x, que en este caso eran 2 y llamé x1 y x2, para los cuales la imagen es la misma. Entonces, acá sería lo que falta en el medio, vamos también en color, la recta horizontal mostrada, la misma corta a la gráfica en dos puntos. Por lo tanto, existen dos elementos distintos del dominio, que en este caso serían el x1 y x2, que tienen la misma imagen.
¿sí? Y esto aplica a todas las justificaciones gráficas, digamos. Si yo justifico gráficamente que una gráfica no es función, es lo mismo. Trazo una recta vertical y digo que que la gráfica no corresponde a una función, porque si trazo la recta vertical mostrada, la gráfica corta a la misma corta la gráfica en 2 puntos o más, y por lo tanto, para un elemento del dominio tendría más de un elemento del codominio, por ejemplo. Como que siempre vamos a tener que indicar en un momento de la explicación qué es lo que yo estoy viendo gráficamente que me significa lo que me significa. ¿Vamos hasta aquí? Profe, o sea que la explicación correcta, la justificación correcta sería eso. Sí, pues obviamente que no es la única manera de escribirlo. A ver, si acá dijeran que g menos 2 es igual a g en 2, porque lo ven también gráficamente, y por eso no es inyectiva, también estaría bien. No es la única manera. Pero digo, esta es como la forma realmente como la más general para ver la inyectividad gráficamente. Como que no dependen de ningún valor, simplemente dependen de trazar una recta, ver que corta más de un punto, explicar eso. Claro, sería esto o un contraejemplo. Claro, o sea, en realidad esto es un contraejemplo también gráfico, pero sí, sino un contraejemplo analítico, digamos. Bueno, entonces acá explicamos por qué no admitía inversa. Antes habían dicho algo de la surjetividad. Y ahí la surjetividad, bueno, como siempre nos trae complicaciones. Allá vimos que es género inyectiva. Ya con esto me alcanza y me sobra para decir que no admite inversa. Ahora, ¿qué pasa con la surjetividad? El dominio tiene que ser igual al dominio de la inversa de dominio. O sea, la El surjetividad, codominio tiene que ser igual a la imagen, el conjunto imagen. claro. O sea, el codominio, trabajamos por ahora solamente con G. El codominio es igual a la imagen. Acá fíjense que como yo tengo la función G dada por su gráfica, son como estos grises, ¿no? Funcionan en el sentido de que tengo la función G dada por su gráfica. Ahora, ¿qué codominio considero para G? Y tendría que ser el conjunto imagen. O sea, en realidad el codominio son los reales, pero para que coincidan deberías acotar los reales. Exacto. Como eso es como, creo que en algún momento necesitamos de trabajar con codominios, funciones escalares y de terminar con estas cosas. Pero sí, en un punto depende de cómo yo defina G. O sea, si yo digo que G, su codominio son los reales, no va a ser surjectiva, y si ya lo acoto a su conjunto imagen de entrada, G va a ser surjectiva. Ahora, si tomé inicialmente los reales como su codominio, podré después acotarlo y hacer que sea surjectiva. Entonces, acá depende de qué codominio considere. Obviamente que cuando estamos trabajando en función inversa, o
o queremos hallar la inversa de una función, acá sí nos conviene ya trabajar como con el codominio igual al conjunto imagen, si es que después vamos a tener que hacer una inversa, ¿sí? Bueno, y ahora fíjense que nos pide que definamos nuevas funciones que admitan inversa sin modificar sus leyes. Entonces, ¿qué podemos modificar de una función si no modificamos su ley? El dominio y el conjunto imagen. Perdón, el dominio solo. Bien, o sea, el dominio y el codominio. ¿Sí? Acuérdense que los conjuntos, lo que define una función son dominio, ley y codominio. Después el conjunto imagen es como un conjunto que está asociado a una función, pero como que no es parte, digamos, de su definición. Lo que yo tengo que ver es dominio, ley y codominio, y si acá no puedo cambiar la ley, no puedo cambiar dominio y codominio. Entonces, vamos a llamarle, ¿qué podemos llamar? Asterisco, como para no poner otro nombre, es como una modificación de G. Y acá vamos a expresar la función G como aplicación. Una manera que lo tienen ahí bastante, les aparece bastante en el libro. Y que expresar una función como aplicación es esto. Expresar dominio. Expreso el dominio. Quita dominio. Y después expreso la ley. Entonces acá voy a tener como dos conjuntos que sean dominio y codominio. Ahora, supongamos, antes de eso veamos cómo era para la función G original. ¿Cuál sería el dominio de la función G? Si yo lo veo de la gráfica. Supongo que eso sé. Los reales. 2 a 2. Reales. Bien, claro, entonces veo que se extiende infinitamente. Sería los reales. Y el codominio podemos tomar reales o... voy a confundir más. Supongo que tomamos reales. Entonces, si yo tomo reales, acá tengo una función, la función G no va a ser ni inyectiva ni subyectiva. Inyectiva por lo que vimos antes y subyectiva porque el codominio no coincidiría con el conjunto imagen. Entonces, ¿qué podemos tomar de dominio y codominio de esta nueva función para que sí admita inversa, o sea, para que sea inyectiva y subyectiva? Y acá fíjense que no vamos a tener una sola opción. O sea, necesariamente vamos a tener que acotar el dominio de la función G para no tener este problema de que si trazo una recta horizontal corte la gráfica más de un punto. Y necesariamente ahí voy a perder parte de la gráfica. ¿Sí? Que si esto fuera, no sé, si esto estuviera contextualizado en un problema, si esta función significara algo, en general va a pasar que a mí me va a... Sí. ¿Podrías, por ejemplo, acotar de 1,5 a, más infinito en el dominio? Sería una opción. O sea, sería como desde la X que me da... A ver, vamos a... Claro, o sea, podría ser, voy a marcar la parte de la gráfica que quedaría. Quedaría, por ejemplo, desde acá. Y ya está, más infinito. Eso podría ser una opción porque acá, si se fijan, la nueva función que me queda con ese dominio, que me quedaría esta parte de la gráfica, va a ser inyectiva. Porque no hay ninguna recta horizontal que corte la gráfica en más de un punto. Pero ahí no es subyectiva, ¿o no? Si elegís ese. Y en realidad, si parto de que mi codominio original es reales,
elija lo que elija, no va a ser surjetivo. Pero también puedo acotar el codominio. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a ver es la inyectividad. O sea, primero vamos a ver acotar el dominio para que sea inyectiva. Y después, con la gráfica que me quede, ahí acoto el codominio. Como en ese orden, digamos. Bien, esta sería una opción. ¿Qué otra opción tendría, por ejemplo? ¿Qué otro dominio podría tomar donde la función sea inyectiva? Del 0 al 1,5. Bien, de 0 al 1,5. También podría tomar de 0 al 1, ¿no? No, por lo que me está pidiendo no necesito que sea como el máximo, digamos, intervalo. Pero perfecto, tengo esa opción y también podría tomar desde menos 1, algo, un poco más, pero no importa. Desde menos 1, algo hasta 0. Y también podría tomar este. O sea, podría tomar alguno de estos de los 4 intervalos de dominio que me den estas 4 partes de la gráfica, o cualquier dominio que esté dentro de esos 4 dominios, ¿no? Mientras se mantenga, digamos, y se cumpla la prueba de la recta vertical, va a estar todo bien. Entonces, por ejemplo, lo voy a copiar. Bien, acá en general le vamos a hacer, van a ver que muchas veces se llaman de A en B, como se llaman al dominio del codominio. Entonces, el conjunto A podría ser, por ejemplo, acá podríamos tomar, si están de acuerdo, por ejemplo, de 2 a más infinito. No es necesario que tomemos desde ese valor, aparte que tampoco lo vemos claramente de la gráfica. Profe. Sí. El codominio no quedaría raro, digamos. O sea, no quedaría de 0 a más infinito. Ajá. Entonces no sería surjetivo. O sea, no es surjetivo, digamos. Bueno, pero acuérdense que lo que estamos haciendo es definir nuevas funciones que admitan inversa sin modificar su ley. O sea, podemos modificar A. El codominio lo elegís vos. ¿Sí? Claro, el codominio es lo menos problemático. O sea que, justamente por ser lo menos problemático, es por lo que más problemas se generan a ustedes. Pero simplemente o sea, si yo defino una nueva función, lo doy yo al codominio y lo ajusto al conjunto de imagen que yo tenga. Y ya. Entonces, A podría ser de 2 a más infinito para que esta función G asterisco sea inyectiva. Ahora, con esa elección de G, como estoy escribiendo todo lo que estoy diciendo, lo que se me fija, y esto no lo elijo yo, no, con esa elección de G no, con esa elección de A, lo que se me va a fijar, porque esa elección de A va a hacer que me quede esta parte de la gráfica, ¿sí? Ay, qué lindo. Bueno, que me quede solamente esta parte de la gráfica, se me va a fijar automáticamente el conjunto de imagen. No lo voy a elegir yo, el conjunto de imagen no lo elijo yo. El conjunto de imagen depende de mi función con su dominio que tenga. Entonces, con esta elección de A, ¿cuál va a ser la imagen de este asterisco? La que dijiste antes. Sería más infinito. Claro, sería la imagen correspondiente a esta parte, desde 0 a más infinito.
o los reales positivos y el cero, como lo quieran escribir. Entonces, en esta imagen, yo lo que puedo tomar ahora, habiendo tomado este conjunto A que me fija este conjunto imagen, considero a B igual a la imagen de asterisco, o sea, desde el codominio. Bien. Considero B, entonces igual a la imagen de asterisco igual a 0 más infinito. Y entonces, ahora sí vamos a escribir eso como aplicación completa. La función g sería asterisco, de una función que va del 2 más infinito, este va a ser su dominio, a 0 más infinito, este va a ser su codominio, y cuando expreso una función por aplicación, después doy la ley, que si tuviera la ley algebraica diría tal que asterisco igual a x cuadrado, o sea. Si tengo una gráfica, en general simplemente indicamos que g está dada por la gráfica punta. O sea, la ley, acá es como que indicamos dominio, codominio y ley. En este caso la ley, la correspondencia, la tengo en la gráfica. Fíjense que de la gráfica lo que considero es únicamente la parte correspondiente a 2 más infinito. Acá lo podemos mojar. La parte con la que nos quedaríamos es únicamente con esta acá. Ahora mismo aparecen como algunas complejidades más teóricas, pero ¿entienden el concepto? O sea, ¿se entendieron lo que vimos al principio con los árboles, las hojas de otoño? Van a andar bien. Bueno. Y ahora el ítem B, voy a expresar las funciones inversas como aplicación. Bueno, ya vimos lo que es expresar una función como aplicación, que sería, que escribimos acá, ¿no? En realidad, ahí me faltaría la ley. Acá estaría, esto como está acá está, ahí. Acá está que asterisco expresada como aplicación del dominio de la ley de codominio. Bueno, ahora, fíjense que después de haber hecho todo esto, expresar mi función inversa, primero, la función inversa va a ser la función inversa de G asterisco, no de G. Entonces, demos un nombre, por ejemplo, H, pero pueden elegir el nombre que quieran. Fíjense que después de todo este renegar para hallar una nueva función H asterisco que admite inversa, es hallar la inversa de G asterisco es más sencillo, porque fíjense, ¿cuál va a ser
dominio de la función g asterisco. Notaríamos. De 0 a más infinito. Un segundo, ¿qué hice? Acá. Exacto. O sea, si yo ya tengo esta función que es biyectiva, que admite inversa, entonces básicamente su inversa se van a invertir, ¿sí?, los dominios y los codominios de esta función g asterisco. Porque si g va de este dominio a este codominio, el codominio de este asterisco va a ser el dominio de h. Y el codominio de este asterisco va a ser el dominio de h. Entonces, fíjense que h, básicamente, va a ir de este conjunto en rojo a este conjunto en verde. ¿Sí? O sea, si tengo que modificar la función original g para que admita inversa, voy a tener que hacer ahí todo un trabajo, pero una vez que esa función admite inversa, ya tengo los dominios y codominios de mi función inversa porque simplemente tengo que intercambiarlos. Bien, y acá, esto lo van a ver también en la resolución, como que, digamos, la ley o la gráfica de la inversa, como que no nos vamos a meter en eso todavía. Simplemente expresamos que lo que va a ser la función h, fíjense, que acá mi función g asterisco aplicada en x me va a dar un valor de y. Entonces, la función h, que es la inversa, aplicada en y, me va a dar x. O sea, como que no vamos a dar la ley porque tenemos la gráfica y teníamos que ver cuál es la ley teníamos que ver a partir de la gráfica cómo sería la ley de la inversa. Entonces, por ahora en eso nos metemos. Empezamos así y ya. Sí, pero esto sería expresar h como aplicación. Dominio, codominio y la ley, que bueno, en este caso lo damos simplemente así. Bueno. Parece pasamos al 2. Bien. Contar algo antes. Bueno, en el 2... fíjense que tienen acá un ítem que está modificado. Porque bueno, el que estaba en la guía tenía ahí como no estaba del todo correcto. Y después, igual cuando vean la resolución, el D les dice explicar por qué la siguiente afirmación es verdadera. No, en la resolución también está explicada esta afirmación que está acá. Entonces, la resolución está bien, o sea, está acorde a esto que ya está modificado acá en la diapositiva. Y había otro ítem D que fue cambiado. Bueno, en el 2 básicamente la idea es trabajar sobre todo con las gráficas de funciones inversas y ver algunas cuestioncitas. Entonces, fíjense que tenemos acá, tenemos las gráficas de
la misma función f en dos sistemas coordenados con diferentes escalas. Si se fijan, tengo en los dos casos la misma función, solamente que acá mi escala en el eje X, si se fijan, es más ancha, mientras que acá es más chiquita. Pero en la misma gráfica. Entonces, lo primero que pide es esto. Dar, siendo f de A en B, muchas veces lo van a ver escrito así, sobre todo en los exámenes, ¿no? Como para evitar, digamos, renegar con esto que estuvimos viendo antes. Simplemente ya les dan una función f de A en B, y lo que se les pide es que den conjuntos A y B, de modo que f admite inversa. Entonces, con todo lo que estuvimos charlando recién, ¿qué conjuntos podría dar acá? No van a ser únicos. Reales positivos y cero. Bien, para el dominio, eso acá, tengan en cuenta, bueno, acá justo hay unos puntitos marcados como para que vean las imágenes. Eso quizás es un poco confuso, puede ser, pero acá, como estos dos puntos, sí, inicial y final, como que marcan que la gráfica termina ahí. O sea, consideremos que la gráfica es únicamente esto y que no sigue. Bueno, Si no estuvieran estos dos puntos acá, como indicando, más que nada, estos puntos indican, bueno, la imagen en 1 es 1, la imagen en 2 es 4, y la imagen en 3 es 9. Entonces quizás entiendo que queda un poco ambiguo. Pero si estos puntos acá no estuvieran, acuérdense que siempre los puntos en los extremos de las gráficas les indican que la gráfica termina ahí. Es como la manera de diferenciar este caso, por ejemplo, donde yo sé que mi gráfica termina ahí, de la gráfica anterior, donde no tengo ningún punto, entonces yo ahí supongo que la gráfica sigue. Profe, ahí que me pide que dé los conjuntos tal de que la función admite inversa. Yo Sí. podría dar el dominio de 0 a 3 y el codominio de 0 a 9. Bien, eso sería una posibilidad. Está perfecto. O sea, el dominio, el conjunto A que es el dominio, lo que tengo que ver básicamente es dar un dominio en que la función sea inyectiva. Acá, la gráfica, si yo veo la gráfica, va a ser inyectiva independientemente del dominio que tome, o sea que no voy a tener problemas, no voy a tener que restringirlo, ¿sí? Como antes. Entonces, podría tomar el dominio natural de la función, que es de 0 a 3. ¿Sí? Ahora, para estar viendo el enunciado, podría tomar el 0 a 3 o podría tomar uno más chico si quisiera, pero en principio no tengo acá la restricción como antes de tener que acotarla para que sea inyectiva. Que podemos tomar ese conjunto. Perfecto. Y ahora, el codominio de F, que sería el conjunto B, ese conjunto va a depender de qué dominio haya tomado. ¿Sí? Lo que necesito es que para el dominio que considere, en este caso de 0 a 3, ver cuál es el conjunto imagen. Acá tendría este dominio de 0 a 3. Y el conjunto imagen para este dominio, que me corresponde a toda la gráfica, me va a quedar de 0 a 9. Entonces, el codominio tengo que tomarlo, igual al conjunto imagen, es de 0 a 9. Perfecto. Con esto, ya que este es subjetivo. Profe, en este caso también se puede tomar de 0,1 o de 0,2. Sí, sí, o sea,
ejemplo, podría tomar que A sea de 0 a 1, o bueno, de 0 a 2, suponete. Lo que tengo que tener cuidado acá es que si tomo que A sea de 0 a 2, el conjunto de imagen me va a quedar de 0 a 4, y entonces voy a tener que también tomar otro conjunto B. Para que coincida con la imagen que yo tengo para ese dominio. Profe, iba a decir que todo desde que estamos dando potencia, o sea, me está haciendo ruido. Porque, o sea, estaba pensando en que para el caso de las potencias, Ajá. o sea, no es posible hacerla surjectiva, pero sin embargo admiten inversa. Porque usted, o sea, por ejemplo, si se fija, acotó, no, en realidad el, el codominio no es igual al dominio, digamos. Por ejemplo, en este caso, no, o sea, el dominio no es, el codominio no es 0,3 como el dominio, o sea, de 0 a 3. Ojo, que subjetiva es que el codominio sea igual a la imagen, no al dominio. Ah, ok. Por eso, siempre la puedes hacer subjetiva. O sea, si vos tenés una función, o sea, su dominio y su ley te van a determinar, y esto se lo determina automáticamente, la imagen. Entonces, si vos tomas esa imagen, la tomás como tu codominio, la haces subjetiva. Claro, es que, o sea, sí, sí, no importa. Pero sí, es como codominio con imagen, no con dominio. Juanpi, Sí, ¿por qué en el A, en el ítem A pusiste en el dominio F inyectiva y en el codominio F subjetiva? Al lado. bueno, porque acá te pide justificar. Igual sí. no, Sí, igual sí. igual faltaría justificar, pero básicamente en el dominio, digamos, es donde al dar el dominio es donde yo veo, o sea, teniendo dominio y ley, en este caso dominio y gráfica, yo ahí ya veo si la función es inyectiva o no. Porque, por ejemplo, en el caso anterior, si yo daba esta gráfica y mi dominio real, ahí veía que la función no era inyectiva. Ahora, si daba esta gráfica y mi dominio de 2 más infinito, la función era inyectiva. O sea, el dominio que yo dé, ahí voy a poder ver y voy a poder justificar si la función es inyectiva o no. Mientras que con el codominio, ahí voy a ver si la función es surjectiva o no. De todas maneras, si esto lo queremos justificar completo, habría que indicar que con este dominio, o con el también vale con 0,2, etcétera, la función va a ser inyectiva. Esto, ¿por qué va a ser inyectiva? Porque ya escribimos la justificación. Porque valores distintos de X tienen distintas imágenes. Exacto. Y acá podemos hacer como una analogía que hacíamos con lo de la recta vertical y podemos usar también la prueba de la recta horizontal. Solamente que como sí es inyectiva, no voy a encontrar ninguna recta que... Claro, corta solamente la recta de la gráfica en un punto. Exacto. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando estuvimos discutiendo toda esta cuestión con la definición de función, que aparecía la prueba de la recta vertical, bueno, acá va a pasar lo mismo. Como que podré decir que cualquier recta horizontal va a cortar a la gráfica a lo sumo un punto, o que ninguna recta horizontal va a cortar a la gráfica en más de un punto. Son como dos maneras de decir lo mismo, pero no puedo graficar infinitas rectas. Si yo tenía acá, tengo que escribirlo. De cualquier recta horizontal corta a la gráfica en, a lo sumo, un punto.
Y de vuelta como antes, ¿no? Esta es como la parte del criterio gráfico. ¿Y qué significa eso? Que significa que cualquier recta horizontal que marque va a cortar como el sumo en un punto. O quizás, voy a escribir la otra definición que va a ser un poco más clara con lo que voy a escribir después, que sería hasta que ninguna recta horizontal cortará la gráfica en más de un punto. Entonces, fíjense que si ninguna recta horizontal corta la gráfica en más de un punto, quiere decir que no va a haber más de un elemento del dominio que me den la misma imagen. Sería una posible justificación. Si esto de que no hay dos elementos del dominio con la misma imagen, tiene que ver con inyectividad. Y esto sería como el criterio gráfico que me relaciona que sea inyectiva con su definición. Y esa sería la justificación, ¿no? Bien, la justificación de subjetividad es siempre más sencilla, porque simplemente decir, ya que el codominio de F es igual a la imagen de F. Entonces ahora, sí, F es inyectiva y subjetiva, por lo tanto, es inyectiva y al límite inversa. Esto que decíamos que podríamos tomar otros conjuntos. Y dejo acá como un llamadito. Bueno, con esto que charlamos recién, si acá ya tenemos dominio y codominio de F, ¿qué pasa en el ítem B? Que nos pide dar dominio y codominio de G inversa de F. Esto es rápido, con lo que ya estuvimos haciendo. ¿Cuál va a ser el dominio de G? (0,9). 0,9, sí. Bien, el dominio de G va a ser el codominio de F, o sea, 0,9. Bien. Codominio de G va a ser el dominio de F, o sea, el 0,3. Perfecto. Bien. Y ahora lo que nos pide es esbozar su gráfica, o sea, la gráfica de G, en cada uno de los sistemas de referencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a copiar. Fíjense que para eso están ahí, por ahí los puntitos marcados. Sí, eso estaba pensando, como ver qué pasa en los puntos. O sea, en cada caso se eleva al cuadrado. ¿No? Exacto. O sea, la gráfica... Tanto la inversa al cuadrado es más bien de la potencia de la raíz. Exacto. Igual, o sea, es... no, a ver, no quiero ir por ese lado, más que nada porque, como para poder verlo, en este caso aplica, digamos,
pero como para ver como una cuestión más general. O sea, cómo, porque la idea acá, más allá de que la gráfica de esta función es la de x cuadrado, pero lo que está bueno que veamos ahora es, bueno, si yo tengo la gráfica de una función, solo la gráfica, no sé la ley, ¿cómo podría hacerme una idea de cuál es la gráfica de su inversa? Entonces, algo que esto sí que por ahí es como más general, digamos, independientemente de que tengan la ley. Fíjense que, por ejemplo, yo sé que f en 1, o sea, si miro acá estos puntos, sé que f en 1 me va a dar 1. Si no supiera, podría aproximarlo y ver cuánto me da. Tengo que f en 0 me da 0. Eso se refiere a tipo función identidad. Exacto, sí, hasta acá sí. Ahora, Sí. ¿sabes? F en 2 me da 4. Y F en 3 me da 9. Entonces, fíjense esto. ¿Cómo podemos usar la cuestión de saber que G es la inversa de F para sacar información de G? Bueno, esto fue lo primero que vimos en la primera diapo, esto de que si yo sabía que, por ejemplo, que F en 2 me daba 4, ¿qué información tenía de la inversa? Que en 4 te da 2. Que F en 4 me da 2, perfecto. Y esto aplica para todos, o sea, voy a empezar con estos últimos casos que imagen y reimagen son distintas. En este caso, G en 9 me da 3. Y en estos dos casos coincide, o sea, F en 1 me da 1, entonces G en 1, en este 1, me da este 1. Entonces G en 1 me da 1. Ahí está. Y G en 0 me da 0. Bueno, y ahora, fíjense que lo que tengo acá, o sea, a partir de esta información, yo lo que tengo son puntos de la gráfica de G. En este caso, si G en 0 me dan 0, si G en 0 me da 0, el punto 0, 0 va a pertenecer a la gráfica de G. Si alguna parte del razonamiento no me siguen, díganme. En este caso, G en 1 me da 1, entonces el 1, 1 va a pertenecer a la gráfica de G. Acá, en 4 me da 2, entonces el 4, 2 pertenece a la gráfica de G. Y por último, G en 9 da 3, entonces el punto 9, 3 pertenece a la gráfica de G. Fíjense cómo todo esto lo escribí, digamos, pero yo directamente lo puedo ver gráficamente. O sea, empiezo con estos puntos que son distintos. Por ejemplo, el 3, 9. F en 3 me da 9. Por lo tanto, sé que G en 9 me da 3. Y por lo tanto, el punto 9, 3 va a ser un punto de la gráfica de G. O sea que este punto, 9, 3, yo sé que va a estar en la gráfica de G. El punto F en 2 me da 4, por lo tanto G en 4 me da 2, por lo tanto el punto 4, 2 va a estar en la gráfica de G. Y este acá. Y lo mismo con el 1, 1 y el 0, 0. Y entonces yo con eso podría hacer la gráfica. ¿Sí? Ahora voy a aprovechar que puedo. Voy a compartir una aplicación en Graph.
Es una aplicación, en general les recomiendo que usen GeoGebra, que es mucho más potente. Es una aplicación bastante sencilla que para hacer como cositas básicas es bastante útil. Entonces, fíjense, si graficamos acá, tendríamos por un lado la función que sería esta. Y lo que hicimos recién fue marcar, no ven el PowerPoint, pero marcamos algunos puntos. Marcamos el punto 0, 0, el 1, 1, el 4, 2 y el 9, 3. Entonces, si se fijan, en la gráfica de la inversa, yo lo que tenía que hacer es unir estos puntos y básicamente lo que vería, o sea, ¿se dan una idea de cómo les quedaría la forma de la gráfica de la inversa? Sí. Bien, lo que voy a hacer sería efectivamente una raíz cuadrada, pero independientemente de eso, que puedan ver gráficamente, ¿no? El dominio está 9. Y les quedaría así. Y esto, más allá de que sepan o no sepan si es x cuadrado, raíz cuadrada, lo que sea, en general van a poder darse una idea de las gráficas de las inversas de esta manera, buscando puntos e invirtiendo sus coordenadas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo tenía acá el punto 2, 4, en la inversa me va a aparecer el 4, 2. Si tenía el punto 3, 9, en la inversa me aparecía el 9, 3. Y algo importante, digamos, que para lo que está esa actividad es para que vean esto. Yo lo que voy a hacer ahora es cambiarle la escala, simplemente. O sea, acá estamos trabajando con una escala que, si se fijan, en el eje X y en el eje Y es distinta. O sea, la cuadrícula me queda rectangulitos, no me quedan cuadraditos. Entonces voy a poner una escala ahora que me ajuste eso. Si se fijan ahora, sí son cuadraditos. ¿Sí? O sea, la longitud que tengo en el eje X y en el eje Y, que me representa una unidad, es la misma. Y ahora, fíjense qué pasa si yo acá grafico la recta Y igual X. Sería la recta identidad. Ven que tienen una relación, o sea, que básicamente las gráficas rojas y azules les quedan simétricas respecto a esta recta. Sí, profe. O sea, si ustedes marcaran, fueran desde este punto, desde el 3,9, perpendicular a la recta de identidad, tenían que hacer lo mismo del otro lado para llegar a este punto. O sea, cuanto más se alejan de la recta de identidad acá en la curva roja, más se alejan en el azul. Y también acá, por ejemplo, en los puntos que están sobre la recta de identidad, son puntos que comparten ambas gráficas. Entonces, siempre que ustedes tengan la gráfica de una función y quieran graficar su inversa, pueden acudir a esta propiedad, que es que las gráficas de las funciones van a ser simétricas respecto a la recta de ecuación y igual X a la recta de identidad. Ahora, tengan en cuenta qué pasa si tenemos escalas distintas en las que lo voy a exagerar acá para que se vea. Fíjense que acá, vean la cuadrícula, son rectangulitos ahora, las escalas en X y en Y son distintas. Entonces, esa propiedad de esa simetría acá no se cumple. O sea, si yo acá marco una recta perpendicular a la identidad, ¿sí? El otro lado terminaría por acá. Como que nada que ver. Como que esa simetría se pierde. Entonces, eso está bueno que lo tengan en cuenta, porque si no por ahí se quedan con la idea de que siempre las gráficas de una función y su inversa son simétricas.
Y eso solo se cumple si están trabajando con la misma escala en el eje X y en el eje Y. Y entonces, en esta actividad, que bueno, en su momento la trabajamos de forma presencial, pero la idea es un poco eso, ¿no? Que puedan graficar la inversa en ambos sistemas de referencia, uno con una escala distinta en los ejes y otro con la misma escala en los ejes, y que vean que en un caso tienen esa simetría y en el otro caso no. Bueno, no vamos a hacer ninguna actividad más porque ya estamos en hora. Solo les quiero comentar, para que vean la actividad 3, comentarles de qué va y hacerle un muy breve comentario, que es el siguiente. Y con esto terminamos. Fíjense que en la actividad 2, lo que se les pedía era graficar la función g. Si yo hubiese graficado g, me hubiese quedado con... bastante bien. Bueno, me hubiese quedado algo así. Y si se fijan acá, tanto f como g serían dos funciones cuya variable independiente es x. Como que las grafiqué las dos en el mismo sistema de referencia, y para ambas funciones la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Ahora, en la actividad 3 tienen la misma gráfica, solamente que ahora la función es una función que representa el área de un cuadrado en función de la longitud de su lado L. O sea, su variable independiente es L y su variable dependiente es A. Las unidades son metros para L y metros cuadrados para A. Entonces, lo importante acá, cuando lo hagan, es que vean esto. Se les pide que esbocen una gráfica de la inversa de B. De la inversa de A, perdón. O sea, sería en un punto similar a lo que hicimos acá, porque mi gráfica A tiene esta forma, la forma de la inversa va a ser como la función g acá, pero es importante acá que vean que no pueden graficar la función g, la función b, en esta misma gráfica. Porque ahora ya mis variables no son variables abstractas, que yo le puedo llamar x o y o lo que yo quiera. Ahora, en este caso, mi variable que tengo en este sistema de referencia es, en el eje horizontal, el lado, y en el eje vertical, el área. Entonces, quiero copiar. Entonces, cuando grafiquen esa función inversa, sí o sí van a tener que trabajar en otro sistema de referencia en el que su eje horizontal o su variable independiente sea lo que antes era la variable dependiente y su eje vertical sea lo que acá era la variable independiente. Eso me parece, eso, quería charlarlo, aunque sea para que después lo puedan ver, porque en general, digamos, siempre que trabajemos con funciones inversas, las funciones con las que trabajen van a ser funciones siempre contextualizadas. Entonces, esa cuestión de poder graficar en un mismo sistema no les va a ser útil, ¿sí? Para lo que sí nos es útil es para ver esta relación de simetría y saber qué relación guardan las gráficas de las inversas. Pero después, si trabajo en un problema y mis variables significan cosas, así, ¿sí? En un sistema de referencia A versus L, una gráfica, y en un sistema L versus A, la gráfica de la función inversa. Bueno, eso sería todo. La actividad 4 también les queda, es más como una integración de composición inversa. Si aparecen dudas, lo podemos trabajar. Y para
el próximo encuentro, que va a ser de... Vamos a arrancar con los tipos de funciones y vamos a trabajar con función lineal. ¿Sí? Vamos a trabajar con estas actividades. Y fíjense que les sugerí específicamente algunos ítems de cada una para que vayan trabajando. Como que no hagan todos, arranquen con esos o con algunos de esos. Y que son los que vamos a discutir la próxima. Bueno.